Buen día, mi nombre es José Lormera, soy estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, cursando el primer semestre de la carrera de medicina. El día de hoy les voy a hablar acerca de la anatomía de la laringe y como consideraciones generales vamos a tener en cuenta que este órgano va a ser propio de las vías aéreas, así como órgano de la fonación, al poseer pliegues membranosos que van a corresponder a los pliegues vocales para los sonidos laringeos. En cuanto a su situación y dimensiones, vamos a hallar que este se encuentra en la cara anteromedial del cuello, anterior a la faringe, inferior al hueso ioides y superior a la tráquea. Su situación y dimensiones van a ser dependientes de factores como la edad y el sexo. En el caso del hombre adulto, esta va a ser más voluminosa y su borde inferior va a estar relacionado con la sexta vértebra cervical. ¿Cuál va a ser su acción? La elevación durante la fase faringea o también conocida como la deglución. Ahora, esta va a estar constituida por piezas cartilaginosas, musculatura, eh, articulaciones intrínsecas y extrínsecas y mucosa. Respecto a los cartílagos de la laringe, vamos a hallar los cartílagos medios y cartílagos laterales y dos cartílagos que van a ser inconstantes. Comenzando con los medios, hallamos el cartílago cricoides que va a tener forma de anillo, justamente se va a encontrar inferior al cartílago tiroides y en su parte anterolateral va a conformar un arco y en su parte posterior una lámina. Este va a ser esencial para la correcta conducción del aire. Continuando con el cartílago tiroides, lo encontramos anterolateral porque va a estar constituido por dos láminas cuadradas que se van a unir en su línea media para formar la escotadura tiroidea superior. En su borde posterior van a haber unas salientes denominadas las astas superiores e inferiores, que en el caso de las superiores van a recibir el ligamento tiroideo lateral, mientras que las astas inferiores van a recibir articulación con la cara interna del cartílago cricoides. Encontramos al cartílago epiglótico que entre sus relaciones en su cara anterior se halla relacionada con la cara posterior del cartílago tiroides, con la membrana tiroidea y la base de la lengua. Va a haber un punto libre en donde se va a encontrar aquí la mucosa. En su extremo superior va a estar escotado en su línea media, mientras que en el extremo inferior va a haber una unión con el ángulo interno del cartílago tiroides por medio de un ligamento. En relación con los cartílagos laterales, hallamos los cartílagos aritenoides y los corniculados. Los aritenoides van a tener forma de pirámide y justamente se van a encontrar en el borde superior de la lámina del cricoides. Y sobre estos vamos a hallar los cartílagos corniculados que van a darle rigidez al repliegue ariepiglótico. En el cartílago aritenoides encontramos una apófisis vocal que va a ser anterior para el ligamento vocal elástico del pliegue vocal. Continuando con los cartílagos cuneiformes, estos van a situarse dentro de los pliegues mucosos ariteno-epiglóticos, justamente aquí, y estos también van a proporcionarle dicha rigidez. Y por último, los cartílagos sesamoides anteriores, que si bien no se pueden apreciar en la imagen, van a ser pequeños nódulos que se van a encontrar en el extremo anterior de los ligamentos vocales. Continuando con las articulaciones y ligamentos de la laringe, encontramos las articulaciones intrínsecas principalmente, que van a ser la articulación cricotiroidea, que va a ser una articulación de tipo artroidea, que va a unir las astas inferiores del cartílago tiroides con la cara articular tiroidea del cartílago cricoides. Encontramos al ligamento cricotiroideo medio, que se va a asociar en el borde inferior del cartílago tiroides con el borde superior de la lámina del cartílago cricoides. Encontramos a la articulación cricoaritenoidea, que va a ser de tipo trocoide, que va a unir la base del cartílago aritenoides a la lámina justamente en el borde superior de la lámina del cartílago cricoides. También vamos a hallar a la articulación cricoaritenoide corniculada, que va a ser un tejido fibrocartilaginoso que va a unir el cartílago corniculado al vértice del cartílago aritenoides. Va a ser de tipo anfiartrosis. El ligamento cricofaringio, que se va a encontrar en el centro del borde superior del cartílago cricoides y se va a extender en dos haces que van a terminar en los vértices de los cartílagos corniculados. Hallamos al ligamento tiroepiglótico, que va a unir el extremo inferior del cartílago epiglótico con el ángulo interno del cartílago tiroides. Y por último, la membrana cricovocal, que va a estar compuesta por dos ligamentos. El ligamento vestibular, que inicia desde
el ángulo interno del cartílago tiroides hasta llegar a la fosa oblonga del cartílago aritenoides. Y el ligamento vocal, que lo encontramos aquí, también va a iniciar desde el ángulo interno del cartílago tiroides hasta llegar a la apófisis vocal del aritenoides. En relación con las articulaciones y ligamentos extrínsecos, vamos a encontrar a la membrana tiroidea, que se va a encontrar desde el borde superior del cartílago tiroides hasta llegar al borde postero superior del hueso ioides y el borde medial de las astas mayores del mismo hueso. Los ligamentos tiroideos laterales, que van a unir el vértice de las astas superiores del cartílago tiroides al vértice de las astas mayores del hueso ioides. El ligamento ioepiglótico, que va a unir la cara anterior de la epiglotis con el borde postero superior del hueso ioides. Los ligamentos glosoepiglóticos, que van a extenderse hasta la dermis de la mucosa de la lengua. Encontramos los ligamentos faringoepiglóticos, que van a justamente estar en los bordes laterales de la epiglotis hasta unirse con este pliegue faringoepiglótico para llegar a la mucosa de la cavidad faríngea. Y por último, el ligamento cricotraqueal, que va a unir al borde inferior del cartílago cricoides con el borde superior del primer cartílago de la tráquea. Por último, en cuanto a los músculos de la laringe, hallamos específicamente los músculos intrínsecos, que son en tres grupos. Los músculos tensores de los pliegues vocales, que solo conforman el músculo cricotiroideo, que va a ser el único músculo de aquellos que va a ser inervado por un nervio distinto al nervio laringeo recurrente. Justamente este va a estar inervado por la rama externa del nervio laringeo superior. El músculo cricotiroideo va a originarse en la cara anterolateral del cartílago cricoides y se va a insertar en el borde inferior del cartílago tiroides y del asta inferior del mismo cartílago. Los músculos dilatadores de la glotis corresponden al músculo cricoaritenoideo posterior, que se va a originar en la cara posterior del cartílago cricoides y se va a insertar en la apófisis muscular del cartílago aritenoides. Y por último, a los constrictores de la glotis, que conforman el músculo cricoaritenoideo lateral, que se va a originar en la cara lateral y en el borde superior del cartílago cricoides, hasta llegar a la apófisis muscular del cartílago aritenoides en su cara anterolateral. Al músculo tiroaritenoideo, que se va a originar en la porción anterior de la cara interna del cartílago tiroides hasta llegar a la cara anterolateral del aritenoides. Encontramos al músculo tiroaritenoideo superior, que se va a originar en la parte superior de la cara interna del cartílago tiroides hasta la apófisis muscular. Al músculo vocal, que también se va a originar de la porción anterior de la cara interna del cartílago tiroides hasta llegar a insertarse en la apófisis vocal del aritenoides. Y por último, el músculo aritenoideo oblicuo, que son dos, y el músculo aritenoideo transverso. En referencia al aritenoideo oblicuo, este va a originarse en la cara posterior del cartílago aritenoides, en la apófisis muscular del mismo, hasta llegar al vértice del cartílago aritenoides vecino, justamente hacia contralateral, asimismo con el de al lado. Y el músculo aritenoideo transverso, que se origina de la cara posterior del cartílago aritenoides de uno y se dirige hacia la cara posterior del otro. ¿Listo? Muchas gracias. Hola, mi nombre es Milena Ceballos Mendoza y continuaré hablándoles sobre la laringe, empezando por la configuración externa. Según Rouvier, la laringe posee dos caras, una cara anterior y una cara posterior. En la cara anterior vamos a encontrar de inferior a superior al arco del cartílago cricoides, a la cara anterior del cartílago tiroides y a la cara anterior de la epiglotis. En el arco del cartílago cricoides vamos a encontrar al ligamento cricotiroideo medio y a los músculos cricotiroideos. En cambio, en la cara anterior del cartílago tiroides encontraremos las inserciones musculares de los músculos esternotiroideos y tiroideos. En la cara anterior de la epiglotis podemos observar que está unida a la lengua gracias al pliegue glosoepiglótico medio. También se encuentra unida al hueso ioides por el ligamento ioepiglótico y separada de la membrana tiroidea por el espacio iotiroepiglótico,
o denominado también como bolsa serosa de Boyer. En la cara posterior de la laringe, esta estará formando lo que es la pared anterior de la porción laríngea de la faringe. Asimismo, se encuentra limitada anteriormente por la epiglotis, posteriormente por los relieves de los cartílagos aritenoides y corniculados y lateralmente por los pliegues aritenoepiglóticos. En esta cara posterior vamos a encontrar de superior a inferior a la entrada de la laringe o aditus laringio y a la protuberancia cilindroide. Esta entrada de la laringe es un orificio oval que se encuentra prolongada posteriormente por una escotadura interaritenoidea o glotis intercartilaginosa, y a los lados de esta escotadura se va a encontrar los tubérculos corniculados y tubérculos coniformes. Debajo de la entrada a la laringe se encuentra la protuberancia cilindroide y a cada lado se va a encontrar los senos o recesos piriformes. Otros autores no coinciden con Rouvier y dicen que en realidad la laringe posee tres caras, dos caras anterolaterales y una cara posterior, siendo estas las caras anterolaterales unidas en forma de ángulo y formando la línea blanca infraioidea, o denominada comúnmente como manzana de Adán. En cuanto a la configuración interna de la laringe, tenemos que la laringe va a tener dos pliegues, unos pliegues vestibulares y unos pliegues vocales. Los pliegues vestibulares van desde el ángulo interno del cartílago tiroides hacia la apófisis, hacia el cartílago aritenoides. Estos van a estar cubiertos por mucosa y tienen unos que se dirigen medial y superiormente y otros que se dirigen lateral e inferiormente. Asimismo va a tener un borde libre y un borde adherente que le permite unirse a la pared. Estos pliegues también están conteniendo al ligamento vestibular. En cuanto a los pliegues vocales, estos también van desde el ángulo interno del cartílago tiroides hacia la apófisis vocal del cartílago aritenoides. En este caso, el borde libre de los pliegues vocales sobrepasa a los anteriores, es decir, que pueden ser observados durante una examinación con la ayuda de un laringoscopio. En estos bordes libres de los pliegues vocales también están contenidos el ligamento y el músculo vocal. Finalmente, estos pliegues vocales están dividiendo la cavidad laringea en tres pisos, un piso superior, un piso medio y un piso inferior. En cuanto al piso superior, este va a estar formado por cuatro paredes. Una pared anterior formada por la epiglotis y el ligamento tiroepiglótico, dos paredes laterales que están formadas superiormente por los pliegues aritenoepiglóticos e inferiormente por los pliegues vestibulares y una pared posterior que corresponde a la escotadura interaritenoide. Continuando con el piso medio, en este vamos a encontrar a la glotis y a dos prolongaciones que van hacia el lateral, que son los ventrículos laringeos. La glotis va a estar dividida en dos porciones, en una porción intermembranosa y en una porción intercartilaginosa. Y los ventrículos laringeos van a tener unas prolongaciones en sus extremos anteriores denominados como sáculos laringeos. Como último piso tenemos al piso inferior, también denominado como cavidad infraglótica. Este se va a estar relacionando inferiormente con el ligamento cricotiroideo y la superficie interna del cartílago cricoides. En cuanto a los vasos que intervienen en la laringe, vamos a tener en primer lugar a las arterias. Estas arterias son tres de cada lado, una arteria laringea superior, una rama cricotiroidea y una arteria laringea inferior. En cuanto a la arteria laringea superior, que es rama de la arteria tiroidea superior, esta va a estar atravesando a lo que es la membrana tiroidea para distribuirse en los músculos de la laringe, en la mucosa del vestíbulo laringeo y en el receso piriforme. En cuanto a la rama cricotiroidea, que también es rama de la arteria tiroidea superior, esta va a estar atravesando lo que es el ligamento cricotiroideo y le da ramas a la mucosa del piso inferior de la laringe. Y por último, la arteria laringea inferior, que es rama de la arteria tiroidea inferior, va a estar dirigida a la mucosa de la cara posterior de la laringe, es decir, a los músculos cricoaritenoides posteriores y aritenoides, y además se estará anastomosando con la arteria laringea superior. En cuanto a las venas, estas siguen el mismo recorrido que las arterias. Interviene la vena laringea superior e inferior, que drenan en la vena yugular interna, y las venas laringeas posteriores, que drenan en las venas tiroideas inferiores. Por otra parte, tenemos a los vasos linfáticos que se encuentran tanto en la zona supraglótica como infraglótica. En la supraglótica van a dirigirse superior y lateralmente, atravesando la membrana tiroidea y drenando en los nódulos linfáticos cervicales laterales profundos superiores. En la zona infraglótica se van a dividir en tres grupos. En los grupos anteriores se van a dirigir a atravesar el ligamento cricotiroideo medio y drenar en los nódulos linfáticos cervicales anteriores superficiales.
El segundo grupo son los colectores lateroposteriores que atraviesan el ligamento cricotraqueal y drenan en los nódulos linfáticos relacionados con el nervio laríngeo recurrente. Y el último grupo, que están en la mitad lateral, drenan en nódulos del lado opuesto. En cuanto a los nervios, van a intervenir los nervios laringeos superiores y los nervios laringeos recurrentes. Los nervios laringeos superiores, casi llegando a la proximidad del hueso hioide, se dividen en dos ramos, en un ramo interno y en un ramo externo. El ramo interno va a estar atravesando a la membrana tiroidea y se ramifica en la mucosa de la zona supraglótica y la porción superior del receso piriforme, mientras que el ramo externo estará inervando al músculo cricotiroideo y también a la mucosa infraglótica. En cuanto a los nervios laringeos recurrentes, se introducen en la mucosa del receso piriforme e inervan a todos los músculos de la laringe, excepto al músculo cricotiroideo. Uno de estos ramos también va a estar irrigando a la pared posterior de la laringe. En cuanto a la anatomía funcional de la laringe, tenemos que es la puerta de entrada de las vías aéreas y también es el aparato de la fonación. Los órganos que intervienen en la fonación son los pliegues vestibulares y la zona glótica, en los que están los pliegues vocales y la glotis. Es decir, que el aire va a pasar por la nasofaringe y orofaringe hasta llegar al vestíbulo laringio, donde también llega a la glotis. En la glotis el aire va a pasar más en la glotis respiratoria, que es la porción intermembranosa, y en menor proporción en la glotis vocal, que es la zona intercartilaginosa. Como podemos observar, la producción del sonido se da por la resonancia del mismo en los pisos superiores a la laringe, es decir, en la faringe, en la boca y en la nariz. El aparato fibroso está compuesto por los cartílagos laringios, los pliegues vocales, el cono elástico, articulaciones y músculos, es decir, que está constituido por un cono elástico cubierto a su vez por los pliegues vocales y separados por la hendidura glótica en dos semiconos, que constituyen el sistema de lengüeta laringea. Cualquier cambio en la posición de estos cartílagos va a modificar también a la lengüeta laringea. En cuanto a los movimientos, tenemos que al ser esta articulación cricotiroidea una de artrosis circular, va a permitir un movimiento de desplazamiento de poca extensión y también movimientos basculantes, permitiendo el movimiento del arco cricoides tanto de acercamiento o alejamiento. Asimismo, también intervienen los cartílagos aritenoides porque también basculan posteriormente, tensando el ligamento y pliegue vocal, que producen un cerrado de la glotis. Es decir, que la glotis durante la fonación se va a volver más estrecha y pequeña, mientras que en la respiración profunda va a aumentar su diámetro y se va a ensanchar. En cuanto al aparato tensor de los pliegues vocales, tenemos que es gracias a la suma de los movimientos basculantes más la tensión provocada por dos músculos, tanto los músculos cricotiroideos y los músculos vocales. El aparato motor de los pliegues vocales, en este van a estar interviniendo los músculos que acercan y alejan a los pliegues, es decir, a los músculos cricoaritenoides posteriores que desplazan lateralmente a la apófisis vocal y abre la glotis durante la inspiración. También están los músculos cricoaritenoides laterales que atraen lateralmente a la apófisis muscular del cartílago aritenoides y acerca a los pliegues vocales. Y también los músculos aritenoides que acercan y estrechan la entrada de la laringe. En la siguiente imagen podemos observar cómo son los movimientos de la laringe, interviniendo también en lo que es tanto la fonación como la respiración. Esta ha sido nuestra exposición, espero que haya sido de total agrado suyo, que haya sido comprendido y agradecerles por ver nuestro video.